estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad quisiera hablarles sobre el amigo de Jesús, Lázaro. Lázaro. Lázaro había muerto y Jesús había tardado en llegar para evitar su muerte. Y tiene pues un diálogo con Marta, la hermana de Lázaro, y esto lo podemos ver nosotros, estimados amigos, en las escrituras, por supuesto. Vamos a examinar, si me permiten ustedes, acá en el libro Perspicacia, en el volumen 2, bajo el tema Resurrección, en la página 833. ¿Qué es lo que decía acá la Watchtower? Y sigue sosteniendo, por supuesto, sobre el amigo de Jesús, Lázaro. Decía lo siguiente acá en la página 833. Puesto que Jesús había resucitado a su amigo Lázaro, es posible que éste estuviera vivo para el Pentecostés del 33 de la era común, cuando se derramó el Espíritu Santo y se ungió y engendró por Espíritu. A los primeros en recibir el llamamiento celestial, y citan acá Hebreos 3.1, aunque la resurrección de Lázaro fue parecida a la que realizaron los profetas Elías y Eliseo, probablemente le dio la oportunidad de recibir una resurrección como la de Cristo, que de otro modo no hubiera tenido. Cuánto amor demostró Jesús con esta acción. Lo que está diciendo acá básicamente la Watchtower es que Lázaro era un ungido también del Señor. Y de hecho, los conversos del primer siglo, lo que componían la iglesia cristiana, todos eran ungidos. Pues bien, nos preguntamos lo siguiente, estimados amigos. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Marta cuando le dice en Juan 11, 23 y 24 lo siguiente? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. En el día último. No dice en los últimos días, sino en el día último. Y esto quiero yo subrayarlo, estimados amigos, para que ustedes tomen en cuenta, porque acá Marta le dice, yo sé que resucitará en el último día, o el día último. Y esto es interesante, estimados amigos. En el último día. En el último día de este presente siglo malo. No le dijo, yo sé que resucitará en cualquier momento en los últimos días. No le dice tampoco, yo sé que va a resucitar en el paraíso. Le dice, yo sé que resucitará en el último día. Esto es interesante. Cuando vemos nosotros también el caso de Daniel, ¿qué es lo que leemos acá en Daniel 12:13 en cuanto a la resurrección de Daniel? Pero tú continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al fin de los días. Esto está, pues, repito, en Daniel 12:13. No dice que va a resucitar en cualquier momento de los últimos días, sino resucitará al fin o al final de los días. Al final de los días. De estos días malos, de este siglo malo, al final, en el último día. Entonces vemos que la resurrección de Daniel sería en el mismo tiempo que el de Lázaro. Se dice al fin de los días. En el caso de Lázaro, en el último día. Y esto pues coincide. La Biblia no se puede contradecir. También vemos en algunas otras versiones, por ejemplo, la versión Reina Valera contemporánea dice, pero tú, hablando de Daniel,
sigue hasta el fin, cuando llegue el fin del tiempo, reposarás y te levantarás para recibir lo que te corresponde recibir. ¿Cuándo? Cuando llegue el fin del tiempo. No dice que lleve a resucitar en cualquier momento de los últimos tiempos, sino cuando llegue el fin del tiempo, cuando ya no haya más tiempo, cuando se termine el tiempo de este siglo malo. En ese momento resucitaría. En la versión en inglés, The Good News Translation, o la traducción de las buenas nuevas, dice así: tú, Daniel, sé fiel hasta el final. Entonces vas a morir, pero te levantarás para recibir tu recompensa al final de los tiempos. O sea, cuando terminen los tiempos. Al final, en el último día. Al final de los tiempos. No en cualquier momento de los últimos tiempos, sino al final de los tiempos. En la versión moderna inglesa, dice lo siguiente: pero en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, entonces descansarás y te levantarás de nuevo para tu porción al fin de la edad, al fin, cuando termine la presente edad o siglo malo, al fin, cuando ya es el último día de este mundo malo, resucitaría. Recibirás tu porción al fin de la edad. Vean ustedes. Y luego, si nosotros nos vamos a la nueva versión internacional, dice: pero en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. A continuación, entonces entrarás en el reposo y te levantarás de nuevo para tu porción asignada al final de la edad. Al final de la edad. Y esto es interesante. Entonces vemos nosotros que la resurrección de Lázaro, como la de Daniel, se realizaría en el último día, como dice acá en Juan 11:24, o en el fin de la edad. En ningún caso se habla de una resurrección en la era venidera o en la era del reino, sino al fin de esta edad o en el último día de esta edad. Y esto es interesante, estimados amigos. ¿Y a dónde quiero yo ir con todo esto? Siendo que para la Watchtower Lázaro es un ungido, ¿qué cosa es lo que podemos hablar de los ungidos según la Watchtower, estimados amigos? La Watchtower enseña que los 7 tiempos ya terminaron y empezaron los últimos días en el año de 1914. Es decir, los últimos días de este siglo malo empezaron en 1914. Eso lo dicen en la Atalaya del 1/11/2014, cuando dicen: además, en 1914 comenzaron a suceder las cosas que la Biblia había predicho para los últimos días. Entonces, los últimos días empiezan en 1914, o según la Watchtower, empezaron en el año 1914 los últimos días. Muy bien. Y además, ¿qué cosa es lo que dicen los testigos de Jehová sobre la resurrección para los ungidos? Dicen así en la Atalaya del 1 de mayo del año 93. Otro acontecimiento sorprendente que ocurre durante la presencia de Cristo, o sea, en el año 1914, es el comienzo de la resurrección celestial. El apóstol Pablo indicó que los cristianos ungidos que habían estado dormidos en sus tumbas durante mucho tiempo serían los primeros en resucitar para vivir con Cristo Jesús en la región espiritual. Miren ustedes, los primeros en resucitar, ¿quiénes eran? Aquellos que eran ungidos, que estaban en sus tumbas y tenían que resucitar. Acá dice claramente: el apóstol Pablo indicó que los cristianos ungidos que habían estado dormidos en sus tumbas durante mucho tiempo, ahí está Lázaro, es un ungido para la Watchtower,
serían los primeros en resucitar. Si ya tenemos nosotros pues que Lázaro, estimados amigos, en una watchtower, en esta atalaya, Lázaro sería uno de los primeros en resucitar con Cristo Jesús para la región espiritual. Acá está bien claro. El apóstol Pablo indicó que los cristianos ungidos que habían estado dormidos en sus tumbas durante mucho tiempo serían los primeros en resucitar para vivir con Cristo Jesús en la región celestial o espiritual. A través de los años se han presentado pruebas para mostrar que esta resurrección parece haber acontecido a partir de 1918. Vean ustedes entonces que para la Watchtower, estimados amigos, estos son los últimos tiempos del año 1914 y Lázaro resucitó entre otros cristianos muy antiguos en el año de 1918. Fueron los primeros en resucitar. Entre ellos está Lázaro, los cristianos más antiguos. Dicen el orden, dicen ellos, que los antiguos ungidos resuciten primero. Y estos tuvieron que haber resucitado en el año 18, ¿cierto? El año 18, y entre ellos está Lázaro, porque lo consideran a Lázaro ungido, y él tuvo que resucitar en el año 1918. Y eso significa que sería al inicio de los últimos días, porque en 1914 empiezan los últimos días y sigue corriendo hasta el día de hoy. Si él resucitó en el año 18, es decir, 4 años después del inicio del supuesto del periodo de los últimos días, al inicio, el año 18, entonces, ¿cómo es posible que se diga acá, que diga pues acá nuestra hermanita, la hermana de Lázaro, dice claramente, la hermana de Lázaro, dice acá, yo sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Sería en el último día de los últimos días. En el último día. No al principio, sino en el último día. Entonces aquí hay algo que no funciona. Es un poco de sentido común. Si en el año 18 empezó a resucitar a un Lázaro y todos aquellos fieles cristianos de la época de Cristo son los primeros que resucitan según la Watchtower, al inicio de los últimos días, ¿por qué dice acá Marta, yo sé que resucitará en el último día? Entonces aquí hay una contradicción. Hay algo que no está bien. Hay algo que no funciona. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema, estimados amigos? ¿Cómo va a ser la Watchtower para resolver este problema? Y algo más. ¿Cómo va a ser para resolver el problema de David? Perdón, miento, de Daniel. Del profeta Daniel. ¿Cómo va a ser con el profeta Daniel? Porque también él resucitaría para recibir su heredad en el fin de los días. O, como también dicen otras versiones, muy claramente, recibiría su recompensa al final de los tiempos o al fin de la edad. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿No? Cuando vemos nosotros que realmente Daniel, como Lázaro, resultarían en el mismo tiempo, siendo para la Watchtower Lázaro un ungido, pero no así Daniel. Daniel no es de la clase de los ungidos, él está llamado para vivir en la tierra. Esas cosas que no funcionan. Y algo más, la Watchtower dice que todos aquellos de la precristiandad, ¿no? Los profetas, todas estas personas fieles del Testamento, van a resucitar en el milenio, no antes. Entonces aquí hay una serie de contradicciones, estimados amigos, que la Watchtower tiene que resolver, ¿no es cierto? O es que también Daniel es un ungido, porque si va a resucitar con Lázaro, porque ambos resucitan en el último día, es de esperarse pues que ambos son ungidos o ambos son vasallos o súbditos del rey. Pero lo cierto y lo que es claro es que para la Watchtower, Lázaro tuvo que ser uno de los primeros en resucitar, porque así lo dicen en la revista, pues en esta
publicación de los Testigos de Jehová, cuando dice que eh, acá vamos a bajar, ya hemos visto la atalaya acá, fíjense ustedes, en la atalaya del 1 de mayo del año 93 dice pues que los primeros en resucitar son los cristianos ungidos más antiguos, los que vivieron en la época de Cristo. Entonces esto tuvo que haber ocurrido en el año 1918, ¿no es cierto? En el año 18, que es la fecha que según la Watchtower empezó la resurrección de los ungidos. Y esto lo ubica pues al principio, repito, al principio de los últimos días. Empezaron según la Watchtower el año 14. El año 18 son 4 años después del 14, son pues al principio de los últimos días. Y no pues como dice la Biblia, que este Lázaro, este amigo de Jesús, iba a resucitar y lo confiesa a Marta, yo sé que resucitará en el último día. O sea, el último día de los días finales, de los últimos días. Los últimos días tienen una serie de días, pero Lázaro estaría en el último día, no al principio. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema, amigos testigos de Jehová? ¿Cómo se hace para resolver ese problema? Entonces hay que darse cuenta que hay cosas que aquí no funcionan dentro de la Watchtower. Hay unas contradicciones tremendas, ¿cierto? Bueno, estimados amigos, no me extiendo más, pero creo que con esto ha quedado claro que la Watchtower definitivamente no sabe lo que dice. Parece que desconoce las escrituras. Se han olvidado del diálogo que tuvo Jesús con Marta y lo que Marta confesó. Parece que se han olvidado lo que dice Daniel 12, 13. Se han olvidado, estimados amigos, desafortunadamente, la Watchtower, sus eh, maestros teólogos, ¿no es cierto?, no conocen bien las escrituras y no saben trazarlas bien. Y por eso se encuentran estas graves contradicciones. Bueno, estimados amigos, gracias y como siempre será hasta la próxima.